Seguimos en Cosa Pública 2.0 y le damos la más cordial bienvenida a Chantal Flores, colega periodista radicada en Monterrey, pero que tiene trabajos pues en distintas partes de la República y del mundo. Justamente de esto nos va a hablar, de este trabajo tan importante que presenta el día de mañana, su libro Huecos, que trata acerca de las historias de vida, especialmente de mujeres, madres buscadoras en distintas partes de México. En México hay dos casos, pero también en Colombia, en Bosnia, en Kosovo y en Serbia. Es muy interesante este trabajo. Estoy leyendo el libro y de verdad me parece muy importante, digamos, y por eso por aquí quisiera empezar la entrevista, además de agradecerte que estés. ¿Cómo ideaste que regularmente en México se han trabajado distintos casos que tenemos de sobra, pero que se te ocurriera buscar las mismas luchas, las mismas esperanzas, los mismos desafíos que tienen otras madres en otras partes del mundo, como en Kosovo, como en Serbia y en Colombia, Chantal? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Este es un trabajo que empecé en 2014-2015 y los primeros años solo me enfoqué en México, pero llegué a un punto en que era tanta búsqueda de fosa clandestina, que es realmente lo que ha venido a marcar el tema de desapariciones aquí en México, que tuve que ver otros ejemplos, ¿no? Creo que es muy común entre nosotros los mexicanos decir o resignarnos con un es México. Y dije, no, tiene que haber algo más, ¿no? Y ahí es donde empecé primero a enfocarme en Colombia, que digamos que tenía un contexto un poco similar, ¿verdad? Cultura, ¿no? También hay mucho cariño entre ambos países, y bueno, era un poquito más accesible para mí hacer reportería ya, empezando por el idioma, ¿no? Claro. Pero Colombia, digamos que complicó más las cosas, ¿no? Porque dije, wow, o sea, es otro panorama y no son las soluciones que yo esperaba, ¿no? Que es también esta parte, pues, periodística, que estás buscando acomodar todo en un método, y pues bueno, creo que hasta que abandoné esa idea pude encontrar otras visiones. En Colombia, decías, te encontraste incluso con algunos términos, justicia transicional, procesos de paz, pero tampoco fue suficiente. ¿Y qué te llevó hasta el otro lado del Atlántico, literalmente, a Serbia, a Bosnia? Bueno, los primeros años mi enfoque era en el uso de las ciencias forenses para ayudar a avanzar en la investigación de derechos humanos, y bueno, entre tanto libros siempre salía el caso de la antigua Yugoslavia y cómo era, digamos, el esfuerzo más grande a nivel internacional por apoyar a esas naciones en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Pero bueno, como me pasó en Colombia, también me pasó allá en los Balcanes. En papel todo se ve muy bonito, pero a la hora de hablar con las familias, pues es muy diferente la versión que dan tanto gobiernos como organizaciones civiles y organizaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo te relacionaste? ¿Cómo elegiste incluso, digamos, el primer punto allá? No sé si fue Belgrado, si fue Kosovo o Bosnia, donde empecé llegaste. Por Bosnia, y realmente enfocarme también en Serbia y Kosovo fue un poco controversial, porque pues ahí está muy dividido por etnia, por realmente la razón de los conflictos que surgieron en esa área. Es pues por las diferencias étnicas, ¿no? De hecho, una señora que yo moría porque fuera parte del libro, una señora de Kosovo, ella me dijo, si hay una familia de Serbia, yo no voy a participar, porque se negó por esa razón. Porque pues realmente Serbia son los perpetradores de las desapariciones en Kosovo, ¿no? Entonces, bueno, al final dije, necesito ver todos los lados. Obviamente es escuchar las diferentes visiones de las familias. Sí fue todo un tema ver cómo balanceaba las vivencias de estos tres países, ¿no? Porque a pesar de que pasó hace 25 años ese conflicto, las diferencias, pues sí, el resentimiento todavía está ahí muy vivo, ¿no? Claro. Y bueno, pues así empecé a enfocarme en esos tres países. Chantal, es una experiencia muy importante, y quería preguntarte, en el caso de la ex Yugoslavia, bien comentabas que hubo un acompañamiento internacional, digamos, como parte del proceso de paz, como parte de la justicia también, y así se fueron descubriendo muchas fosas. En el caso de Colombia también hay un proceso de judicial, digamos, o derecho internacional, con un reconocimiento de que hay un conflicto armado interno. Preguntarte si esos reconocimientos institucionales de que están en una guerra
influye al momento de localizar a los desaparecidos, comparándolo con el caso de México, que aquí no hay un reconocimiento formal de que estamos en una guerra? Sí, esa es la palabra clave, ¿no? Reconocimiento. Y debe de empezar por el gobierno de ese país, que creo que aquí hubo esa esperanza cuando Andrés Manuel López Obrador empezó su campaña. Realmente el núcleo de su campaña era eso, reconocer las desapariciones y caminar junto a las familias. Claro. Desafortunadamente eso cambió durante el sexenio, yéndose pues al otro extremo, ¿no? Y creo que ahorita es la gravedad de esta situación, es eso, que el gobierno sigue o minimizando la gravedad de las desapariciones o manejándolo como casos aislados, o se están peleando entre ellos, refiriéndose a miembros del crimen organizado, perpetuando aún más este estigma que acompaña a las desapariciones, ¿no? Entonces yo creo, cuando a mí la gente me pregunta ¿qué se puede hacer en México? Lo primero es que el gobierno reconozca que ocurren las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares, ¿no? Una duda, ¿necesitaríamos también de acompañamiento de organismos internacionales como Yugoslavia para localizar a todos los desaparecidos, tú crees? Sí, esa es una de las principales demandas del movimiento de familias aquí en México. Se necesita apoyo internacional, tanto de recursos, porque hemos visto que las autoridades mexicanas están rebasadas desde capacidad humana hasta recursos económicos, forenses y tecnológicos, pero también por ese balance, ¿no? Corrupción e impunidad son los grandes males de nuestro país, y si no tenemos como esos observadores o testigos, va a ser muy difícil avanzar en este tema. Quisiera volver a la parte como comparativa, digamos, aquí desaparece, incluso está reconocido en la ley, tanto hay desaparición forzada como por particulares. En los casos de Bosnia, de Kosovo, ¿qué es lo que encontraste? ¿Quiénes son los perpetradores? ¿Están más relacionados con el conflicto bélico, es decir, en este caso Fuerzas Armadas? Casi no hay desapariciones cometidas por particulares. ¿Qué contextos comparativos encuentras? Sí, allá es desaparición forzada. De hecho, ese fue un dilema al escoger el título del libro, que es Huecos, retazos de la vida ante la desaparición forzada, porque en México es ese dilema, ¿no? Y es en parte porque el gobierno pues no ayuda a transmitir la información de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Es solo encubrir. Entonces, en esos países es un conflicto que está reconocido y es desaparición forzada por parte del gobierno, paramilitares, diferentes actores, del gobierno y autoridades, ¿no? Y son casos justamente que ocurrieron en el periodo, digamos, de la guerra y ya no están ocurriendo ahora. No, ya no, pero es muy importante seguir hablando de las desapariciones en presente, porque no se han encontrado. Sí, por supuesto. Entonces es un contexto que está limitado por tiempo, por geografía, por una explicación de por qué hubo ese conflicto, que acá no tenemos nada de eso. Exactamente, aquí siguen y no vemos todavía el límite, cuando podemos decir vamos enfrentándolo. En Colombia, ¿cómo es? Creo que en Colombia hubo una esperanza en 2016 con el acuerdo de paz. De hecho, yo fui en 2017 a los como 3 meses de que se había firmado el acuerdo de paz, y era no sé, una emoción de las familias, como que ¿verdad? Por fin todo lo que logramos. Y ahora que regresé en 2022 fue otra historia, no se cumplió lo que se había prometido. Muchísimos asesinatos de activistas, defensores del territorio, ¿no? Como que los pusieron en la mira. Y para volver al libro, que bueno, iba a recordar el nombre completo, Huecos, retazos de la vida ante la desaparición forzada, hay una parte que me interesó mucho, y de esto quiero preguntarte, la elección de cómo escribirlo. Es un libro coral, dices, en alguna parte del libro, porque es justamente eso, los testimonios, y los vas entremezclando, como tejiendo. ¿Cómo decidiste contarlo de esta manera? Híjole, eso, creo que por eso me tardé tanto con este libro, porque nunca supe cuál era la mejor forma. Primero empecé con capítulos, dividido por países, y en eso dije, no, a ver, el centro de mi reportería y el centro de este trabajo que me ha movido por tantos años son las señoras, lo que han compartido conmigo, usualmente cuando se apaga la grabadora, ¿no? Y siempre he estado lleno de estos huecos, ¿no? Y yo me tardaba porque decía, me falta información, me falta esto, y dije, la naturaleza del delito de desaparición determina que va a haber estos huecos, ese es el propósito, exacto, ¿no? Y creo que esa es la crueldad de
de desaparecer a una persona, que dejas todos estos vacíos que no se pueden llenar con nada, sobre todo la falta de información, empezando por ahí. Entonces ahí pues empecé a escribir como lo que me iba contando cada persona y lo fui agrupando como por etapas que yo iba identificando en el proceso de desaparición. Se nota muy bien justamente cómo cada capítulo comparte una misma experiencia, y de esto quería preguntarte, y además se nota que el centro de tu relato es justamente los testimonios de estas personas, de estas víctimas. No sé si yo me equivoco, es lo que quiero preguntarte, pero finalmente se comparte una experiencia muy semejante. Las madres buscadoras, por ejemplo, cuentas en un apartado la tarea de encontrar restos, de ir juntando piezas de los cuerpos, huesos. Lo encuentras en Coahuila, donde tienes estos testimonios con las madres de Sonora también, pero ocurre aquí en Jalisco, pero ocurre allá también, ¿no? Sí. En Colombia y en todas pues partes. Bueno, esto empieza porque cuando la primera vez que yo fui a Bosnia, antes de empezar la entrevista, las señoras era, primero platícanos de México, o sea, yo tenía que empezar hablando de mí como persona y luego de las madres en México, y se sorprendían de lo que hacían las madres aquí, y por eso surgió esta idea de que el libro fuera un puente para que ellas se conocieran, porque yo dije, del otro lado del mundo hay una señora pasando por lo mismo y ellas no tienen esta conciencia, ¿no? Y siempre, tanto en Balcanes como en Colombia, era las mujeres, las madres mexicanas realmente recogen ellas mismas los restos humanos, y eso solo pasa aquí. Eso solo pasa aquí. Ajá. En los demás lugares es a través de, pues hay un protocolo, ¿verdad? Claro. El protocolo forense que aquí no se ha aplicado. Qué importante descubrimiento lo que nos compartes. Y finalmente, bueno, el libro se presenta mañana, vamos a hacer la invitación, Huecos, retazos de la vida ante la desaparición forzada, de Chantal Flores, se presenta mañana a las 6 de la tarde, mañana 17 de diciembre, en el Salón C de aquí del área internacional. Entonces todos cordialmente invitados. Chantal, solo te quería preguntar cómo fue lo de la barrera del idioma, por ejemplo, en Balcanes. Bueno, eso trabajé con traductoras, pero sí fue algo que me causó mucha frustración, pero creo que hubo un momento donde dije, bueno, esto es con lo que estoy trabajando, obviamente también es una reportería muy costosa, entonces tenía tiempo limitado para eso, y creo que donde me relajé, a pesar de que no entendía lo que me estaban diciendo y sabía que eventualmente lo iba a escuchar en la grabadora o en la transcripción, la traductora me iba traduciendo simultáneamente, pero era muy difícil, ¿no? Claro. Porque son testimonios muy pesados, entonces solo me enfocaba en el lenguaje corporal de ellas, cómo hablaban, y empezaba a entender lo que me decían. Eso sí fue una experiencia muy surreal para mí, porque ya traía todo este bagaje de las madres mexicanas, ¿no? Exacto. Y era este punto de encuentro donde dije, no, el libro no puede ser solo sobre México. Muy bien, muchísimas gracias, Chantal Flores. Estaremos mañana por ahí acompañándote en la presentación. Te agradecemos que hayas venido ahora y totalmente invitados. Hay que decir que la editorial es Dharma Books, es la editorial que trae este libro, Huecos, retazos de la vida ante la desaparición forzada. Muchísimas gracias. Gracias, Chantal. A ustedes. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este viernes. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.